Hola, soy Alex. Ya vimos cómo se instala un marco para puerta, ya vimos cómo se ensambla una puerta de tambor. Si no has visto estos videos, te dejo el enlace abajo en la descripción. ¿Qué te parece si ahora vamos a ver cómo instalo esta puerta? Para poder nivelar mi puerta para instalarla, utilizo un par de listones de 3 milímetros de grosor. Puede utilizarse solamente uno o los dos, esto dependerá de qué tan al ras quede de la parte superior. Alineo mis listones hacia la parte en que se va a montar al marco estando abierta la puerta, y sobre ellas monto la puerta para alinearla con el marco. Una vez montada sobre los listones, ubico la orilla trasera de la bisagra alineándola con el filo del marco, trabajando únicamente con la bisagra superior. Y puede marcarse la perforación central o la superior. Yo prefiero marcar la superior porque encuentro mayor estabilidad cuando ya está atornillada. Esto, repito, solo lo hago en la bisagra superior. Ya estando marcado, hago a un lado la puerta y marco con el punzón rápido en donde irá la perforación para el tornillo. Esta perforación es para darle facilidad al tornillo de entrar. Montada todavía la puerta sobre los listones, procedo a poner el tornillo que me ayudará como guía para poner el resto de las bisagras. Sin desmontar la puerta de los listones, alineo mi segunda bisagra, pero en este caso ya no lo marcaré con lápiz, me iré directamente a marcarlo con el punzón. Haré la perforación con la broca y colocaré el tornillo, y el mismo proceso se hará en la última bisagra. Cuando monté el marco, muchas personas me preguntaron que cómo había escuadrado bien el marco, ya que este tenía una abertura en la parte inferior diferente a la de la parte superior. Para ello, utilicé unas calzas que van sobre los tornillos, para hacer un aumento y equilibrar el marco a la misma medida. Esta calza tiene una perforación para que la tome bien el tornillo y haga el aumento que deseo. Verificamos que nuestra unión entre la puerta y el marco quede bien alineada, y si es así, procedemos a hacer todas las perforaciones para instalar el resto de los tornillos en las bisagras. Una vez que ya están bien instaladas todas las bisagras, ponemos el picaporte, observando el lado que debe de llevar para cerrar la puerta, ya que si lo pones al revés no tendrá el efecto que se requiere para el cerrado de la puerta. Y se hacen las perforaciones para poner los tornillos y sujetar bien el picaporte. En algunas chapas hay que quitar la placa trasera para poderlas atornillar. En el caso de esta chapa no es necesario, ya que se atornilla por medio de las perforaciones que trae de fábrica. Acomodamos nuestra chapa y la atornillamos con desarmador manual, ya que si lo hacemos con atornillador eléctrico podríamos trasroscar el tornillo. Una vez instalada la chapa con el picaporte, debemos de probar que este funcione bien. También debemos de comprobar que funciona bien el sistema de seguridad si es que tiene llaves. Todo esto debemos hacerlo nosotros antes de entregar el trabajo al cliente. Para poder hacer la perforación en el marco para que entre el picaporte, puse una cinta de carrocero para poder marcar sin tener que dañar la madera. Marco las orillas del picaporte y finalmente marco el centro que me señala el picaporte. Aunque sepamos el grosor que tiene nuestra puerta y cuál es la mitad de esta, verificamos con nuestra escuadra que la medida esté bien centrada. Trasladamos la medida central que nos dio el picaporte hacia la cara de la madera del marco y con nuestra escuadra marcamos la distancia de la orilla hacia la medida que nos da la parte central del picaporte. Esto también se puede hacer con una cinta métrica. Aquí tendríamos ya marcado el punto exacto donde perforaremos para que el picaporte siente al cerrar. Anteriormente venía el asiento para el picaporte en metal similar al color de la chapa. Hoy en día viene en color blanco y plástico, y contra el color caoba esto se vería mal, pero siempre debes de pedir la opinión del cliente. Haré una perforación con una broca paleta de 1 pulgada. Esta perforación no debes de hacerla muy honda. Primero habrá que probar que el picaporte entre en perfectas condiciones
y si es necesario, se podrá hundir un poco más la perforación. Ponemos la placa y la marcamos en forma centrada al picaporte. Esta placa trae un pequeño metal central, el cual puedes doblarlo hacia adentro o hacia afuera para poder nivelar el picaporte y hacer que se alineen el marco a la puerta. Pero debes de ponerlo lo más centrado posible, tomando en cuenta el centro de la perforación que se hizo. Una vez que logras observar bien tus centros, se hacen las perforaciones para poder poner los tornillos. Una vez instalada nuestra placa, probamos que la puerta y el marco estén bien alineados. Y aquí podrás observar que le puse tinte a la perforación y este se ve mucho mejor que si hubiera puesto la placa blanca de fábrica. Para poner la contrapuerta debes de tener tu puerta cerrada y pegar la contrapuerta a la puerta. Si vas a utilizar clavo normal con martillo, debes de tener colocado el clavo ya en el listón de tu contrapuerta. Y necesitarás que alguien te ayude a estar abriendo y cerrando la puerta para evitar dañar con el martillo el terminado de tu puerta. En este caso, yo lo pondré con clavadora neumática. De la misma manera, con la puerta cerrada, instalaré la contrapuerta de los largueros del marco, teniendo la precaución de no clavar en donde se encuentran los tornillos, ya que estos rebotarán el clavo, pudiendo dañar tanto el marco como la herramienta. Finalmente empezamos a poner los herrajes extras que pueda llevar esta puerta, como la mirilla. En esta puerta no se me pidió que pusiera una pata fijapuerta, pero ya que estamos aquí, veamos cómo se debería de instalar. Con la puerta completamente abierta se pone la pata. Esta no debe de estar ni abierta ni cerrada. La parte baja de la pata debe de quedar en plano con el piso, haciendo una línea perfecta. Y solamente se pondrían tornillos para madera, ya que por dentro tiene el bloque para soportarlo. Una pregunta que me hicieron varias veces cuando monté el marco fue cómo se tapaban los orificios que dejaban los clavos. A esto le llamaríamos detallado final. Vamos a utilizar un poco de pasta comercial color nogal, limpiando el excedente y se deja secar un tiempo. Ya que secó nuestra pasta, vamos a poner un poco de tinte del mismo que utilizamos para entintar toda la madera y se deja secar. Y aquí la importancia de saber utilizar muñeca, ya que para el detallado no vamos a utilizar pistola a compresión, ya que la nube de barniz o laca provocaría problemas en el lugar donde estamos trabajando. Y podrás observar que prácticamente el clavo quedó oculto. Y es así como finalmente se vería la puerta terminada. Sencilla o complicada, esto es relativo. Siempre te va a costar trabajo cuando sean las primeras puertas. Después de 2 puertas que hayas fabricado e instalado, se te va a hacer mucho más fácil el proceso. Si tienes dudas o preguntas, me las puedes hacer en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.